Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Bueno, hermanos, vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por este bello momento que hemos tenido, Padre Santo, de alabarte, bendecirte, Señor, también por medio de los dramas, que ha sido espectacular, donde ha quedado claro, Señor, que nosotros fuimos tu máxima creación y gloria a Dios los que hemos dado el paso para seguir y servirte, Señor. Y gracias, Señor, también te pedimos por las personas, si han abierto su corazón, puedan seguir en este bello caminar. Bendice a los maestros que van a estar con nuestros niños, todavía reafirmando estos principios bíblicos sanos que nos ayudan a ser hombres fuertes para el mañana que cada vez es más fuerte, Señor mío. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos para el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, estamos desarrollando el libro de Daniel. Abran sus Biblias en el capítulo 9 del libro de Daniel. Y de manera de introducción, hermanos queridos, ustedes recuerdan que la prédica pasada ya dimos los primeros 23 versículos del capítulo 9 y vale la pena recordar lo siguiente. Miren la ilustración que está en pantalla. Ustedes recuerdan, hermanos, que Daniel se postró a orar. Y cuando estaba postrado a orar, simplemente abrió su corazón y empezó a desgarrarse, a decir lo malo que estaba él, lo malo que estaba su nación. Empezó a ser sincero. Y algo que tú y yo tenemos que aprender, hermanos queridos, que cuando vamos a orar, tenemos que ser sinceros, hablar tal cual como son las cosas y no adornando. Y lo que me encanta, hermanos, de ese momento tan solemne de Daniel, Daniel todavía no había abierto sus ojos y ya el ángel Gabriel estaba al frente de él volando. Y ustedes ven aquí al ángel Gabriel. Como se los he dicho, hermanos, estoy dibujando mis propias ilustraciones y eso me encanta para que quede todavía marcado más. Vámonos a leer, hermanos, el versículo 5 y el verso 23 para tener el hilo de esta introducción. Daniel capítulo 9, verso 5 y luego leemos el verso 23. Y dice el verso 5, hemos, ahí está hablando en plural. Y cuando tú has visto, hermanos, desde el capítulo 1 del libro de Daniel a estos 23 versículos que hemos visto del capítulo 9, ¿en qué momento has visto pecar a Daniel? No hay, es un hombre íntegro. Pero aquí estamos viendo que dice hemos pecado. Definitivamente era humano como tú y yo y nos podemos dar cuenta, hermanos, bíblicamente de que si tú estás apegado a las cosas de Dios, puedes ser de impacto sin abrir la boca, porque tu testimonio muestra lo que eres. Y él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y así fue, abriendo su corazón, Daniel paso a paso. Y cuando vemos el verso 23, dice, al principio de tus ruegos, este es el ángel contestándole a Daniel, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y hermanos, usted y yo somos muy amados por el Señor. Y cuando usted ora, hermanos, y se desgarra a Él con ese corazón, Señor, lo que soy es por tu gracia, he pecado contra ti, he estado apartado, o aún no estando apartado, no te he buscado como tiene que ser, o estoy, Señor, buscándote de día y de noche. Tú tienes que darle la gracia a Él. Y me encanta esa palabra, tú eres
muy amado. Y tú puedes poner tu nombre allí. El Señor te ama, me ama, ama a los niños, ama a la humanidad, pero cuando tú eres de su propiedad, hermano, nada ni nadie te arrebata de su mano. Así que, hermanos, tú y yo somos muy amados, y cuando oramos, ore como tiene que ser. Yo les he comentado a ustedes, hermanos queridos, en otras prédicas, que hay veces que uno está triste, uno está enojado, uno está agobiado, y cuando estás orando con esa tristeza, dile al Señor: estoy triste. Señor, consuélame. Señor, te estoy buscando, y cada vez que veo la oportunidad de algo, pasa algo y me desanimo. Pero Señor, yo quiero estar a tu lado. Yo no quiero mirar atrás. Háblale las cosas como son. Cuando tienes esas angustias, hermanos, que uno dice: ¿cómo salgo de esta? Dile al Señor: no sé cómo salir, pero si yo confío en ti, sé que me darás la salida. Habla como tiene que ser, como unos hijos hablan con su papá. Yo quiero que Sofía y Ricardo me hablen tal cual como sienten en su corazón. Que no tengan un protocolo para hablar conmigo, simplemente que me hablen, porque yo soy su papá. Y su papá, si puede hacer algo por ellos, es hasta dar la vida por ellos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama a tal punto que entregó a su Hijo en rescate tuyo y mío? Así que, hermanos, eres muy amado, y use su posición de hijo. Hable con su papá, y su papá quiere escucharlo, y su papá sabe qué necesidad tiene usted y yo. Y dada esta introducción, hermanos, hemos titulado el mensaje de hoy 70. Y entramos en materia, hermanos. Vámonos al verso 24 de Daniel 9. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En primer lugar, hermanos, ustedes tienen que estar claros en lo siguiente, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estas 70 semanas que está escribiendo Daniel por medio de la visión están destinadas ¿para quién? Para Israel, no la iglesia. Israel. Y si tú, hermano, no estás claro en ese punto, empiezas a confundir los contextos y aplicar cosas incorrectas. Las 70 semanas son para Israel. ¿Y para qué? Segunda parte, número 1, 6 cosas. Terminar la prevaricación. ¿Qué significa prevaricación? Terminar lo que es la corrupción. ¿Hoy en día estamos libres de corrupción, hermanos? No. Tú puedes ser lo más recto, pero algo por allí hay corrompido. ¿Para qué más? Para poner fin al pecado. ¿Hoy tenemos fin del pecado? No, todavía no. Más adelante sí, pero ahorita no. Expiar la iniquidad, o sea, quitar totalmente la suciedad. Traer justicia perdurable. ¿Hay justicia hoy en día eterna? Por ahora no, pero vendrá. Sellar la visión y profecía. Todavía faltan cosas que tienen que pasar, pero pasarán. Y ungir al santo de los santos. Así que, hermanos, Israel, tarde o temprano, va a cumplir estos puntos que Daniel está escribiendo. Recuerden, hermanos, que 70 semanas se han cumplido 69, falta una. Y el pueblo de Dios, Israel, va a ser tratado personalmente porque ellos lo ignoraron por mucho tiempo. Inclusive el Señor, viniendo a esta tierra, decía: oye, pero síganme. No, tú no eres el Mesías. Y llegó un momento que Jesús dijo: tu casa está totalmente desierta. No me determines, pero me verán cuando yo venga. Y eso es segunda venida. O sea, después de la semana 69 para cumplir la semana 70. Tranquilos,
lo vamos a ver bíblicamente. Así que aquí está, hermano, algo determinado para la nación de Israel. Y obviamente usted y yo no somos israelitas. Somos gentiles redimidos al Señor. Sigamos adelante, hermanos. Verso 25 al 27. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos queridos, antes de entrar a estos versículos y desarrollarlos paso a paso, quiero que recuerden lo siguiente. Y esto está aquí, don't forget, no olvides, porque ya se dio cuando predicamos el libro de Marcos, que fueron 6 prédicas del capítulo 13 y se tocó este tema, pero yo sé que hay personas aquí que no estaban cuando dimos Marcos, así que vale la pena recordar lo siguiente. Número 1, hermanos, una semana son igual a 7 años. Si 70 semanas son en años, ¿cómo es? 70 por 7 igual a 490 años. ¿Qué aprendimos en los primeros 23 versículos del capítulo 9? Ya Daniel estaba mentalizado y dijo, oye, Jeremías escribió de que íbamos a estar liberados después de los 70 años de cautividad y se estaban cumpliendo. ¿Y por qué era eso? Porque por 490 años la tierra no descansó, se le dio su lugar de reposo y el Señor cobró sus 70 años acumulados de no descanso. Pero estos 490 años es algo que viene después, que no tiene que ver nada con los 490 años pasados. Así que, hermanos, 70 semanas van a la nación de Israel, que se han cumplido ya 69. Y algo importante, hermanos, que tienen que estar muy claros, si no las matemáticas no le da, es que el calendario antiguo o religioso era lunar. También lo explicamos cuando estábamos dando el libro de Marcos. ¿Y por qué lunar? Porque la luna tiene secuencias y es fácil determinar las secuencias. Si tú dices, oye, mira la luna tal, ya el siguiente fin de semana es luna llena. Y ¡pap! En efecto es así. En el solar es incierto. El lunar es muy estable. Y en base a los días, no son 365 días, son 360 días. Y dada esta explicación, hermanos, entramos en materia. Y hermanos, copie, subraye, tome fotos, porque esto es como si fuese una clase de escuela o de universidad. En primer lugar, hermanos, 7 semanas se edifica Jerusalén. ¿Qué pasa? Esta orden la dio el rey Artajerjes. Este es el año aproximadamente 445 al 397 antes de Cristo. Daniel está escribiendo el futuro, literalmente. Y ese futuro se fue cumpliendo y se cumplirá en la totalidad. Porque es palabra de Dios, no Daniel escribiendo locuras. Así que, hermanos, nosotros podemos certificar esto con base bíblica en el libro de Nehemías, capítulo 2, verso 1 al 8. Búsquenlos en sus Biblias, hermanos. Nehemías, capítulo 2, verso 1 al 8.
Y así dice la palabra: sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, ya la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Ya agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y dice, y además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al tiempo, al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Así que estamos viendo, hermanos, que Dios no miente. Y hermanos queridos, usted que está ahí sentado, que gloria a Dios, ha seguido a Cristo, usted tiene vida eterna. Pero si usted no ha aceptado al Señor como Señor y Salvador y está allí sentado sin dar el paso, quiero que sepas que no serás condenado. Estás condenado. Estás destituido de la gloria de Él y estás muerto. Y una persona muerta no puede ver, no puede percibir. Se lo muevan las corrientes del mundo. Se placen las cosas del mundo. Pero cuando estás en Cristo, tu pensar cambia. ¿Y qué empiezas a decir? Yo quiero seguir a Cristo. Y automáticamente, hermano, si aceptas a Cristo ya adulto, ¿qué empiezas a decir? Wow, cuántas trastadas hice. Es increíble lo malo que era. Y yo pensé que estaba bien. Y ahora que tengo a Cristo me doy cuenta lo malo, animal, terrenal y diabólico que era. Porque así es el hombre, hermano. Malo, pecador, perverso. Y tú y yo éramos así. Pero mientras estamos en esta carne, deje de congregarse. Haga club social. No le estoy diciendo que lo haga. Pero si está en tu corazón hacerlo, le va a ir mal. Yo no le voy a decir, siga, siga. Yo no lo voy a obligar a que venga. Porque esto es voluntario. Usted quiere leer la Biblia, quiere orar, quiere hacer su voluntad. Esto es voluntario. El pastor te va a exhortar, los hermanos te van a exhortar. Te van a decir, oye, vas mal. Pero hay veces que aprendemos con los golpes. Y hay veces que aprendemos en las caídas, como el hijo pródigo. Oye, tú necesitas del Señor. Y qué lindo cuando estás enfocado en Él. Por eso que es triste, hermanos, cuando tú estás en las cosas de Dios y te enfrías. ¿Por qué? Porque, oye, ya pudiste experimentar las cosas de Dios. ¿Cómo volver atrás? Eso es horrible. Así que, hermanos, no vuelvas atrás. Dios no miente. Y acabamos de ver que Daniel, escribiendo el futuro, todo se cumplió. En segundo lugar, hermanos, acabamos de leer en el libro de Daniel que hablaba 7 semanas y luego 62 semanas. Es la entrada triunfal, de Jesús el príncipe. ¿Cuál es ese momento, hermanos? 434 años después de los 49 de la primera semana,
de las 7 primeras semanas, viene Jesús y se monta arriba de un burrito. ¿Se acuerdan eso? Cuando está en el burrito y todas lo decían, ¡Hosana, aleluya! Ese es el momento del Mesías príncipe. Y eso lo está escribiendo Daniel. O sea, después de que Jerusalén se reconstruyó, pasan 62 semanas. Y en esas 62 semanas, o sea, 434 años después, se cumple Jesús en el burrito, entrando y diciendo, yo soy el Mesías. Increíble, pero cierto. Todo se ha cumplido y lo que está por cumplirse, hermanos, se cumplirá. No tenga duda de eso. Se va a cumplir. Vamos a ser arrebatados. Va a venir el milenio. Va a venir el anticristo. Esta tierra va a ser destruida. Y tendremos cielos y tierras nuevas para el creyente y al que no ha creído, muerte eterna. Y parece ciencia ficción, como vimos en el drama. El sol, la luna, las estrellas. ¿Quién los creó? Dios. Dios es el ente superior sobre todo. Él no está sujeto a tiempo. Él es. Por eso que cuando Moisés decían, pero ¿cómo voy a ir al faraón? Ese es el faraón. Y el Señor que le dice, dile que yo soy, te manda. Y yo soy, si tú lo escribes, ¿en qué tiempo está? ¿Pasado? ¿Presente o futuro? No tiene tiempo, yo soy. Y ese es el Dios que tú y yo servimos. Así que hermanos, estamos viendo que Daniel dice 62 semanas después, ya cumplidas, entrará Jesús príncipe. Vamos a buscar, hermanos queridos, el libro de Marcos, capítulo 11, verso 7 en adelante. Marcos 11, 7 en adelante. Y dice así el verso 7 de Marcos 11. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Hosana! Así está escrito, hermanos, con la admiración, con grito, con el corazón. Y hablo comillas de ese corazón. Porque ese mismo pueblo que decía, ¡Hosana en las alturas! Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Semanas después, ¡crucifíquenlo! Semanas después le escupían, le tiraban piedras, lo maltrataban. Semanas después lo golpeaban, se burlaban. Y semanas anteriores decían, ¡Hosana! Tristemente hoy se predica un Cristo donde te dice, si tú lo aceptas, todo estará bien. Y cuando te dicen todo estará bien y tú no sabes mucho, ¿qué dirás? ¿Qué significa todo está bien? No tendrás problemas, todo será perfecto, vivirás en el mundo mágico de Walt Disney. Y resulta ser, hermanos, que en la primera prueba, tú dices, oye, yo cuando estaba en el mundo, yo no sentía esta prueba. Mejor déjame en el mundo, porque tú me vendiste a mí que Jesús me iba a dar todo. Sí, te va a dar todo, vida eterna. Y luego de allí, hermano, fuego parejo para que seas un hombre preparado para toda buena batalla y enfrentar las guerras del enemigo. Porque, hermano, el enemigo te va a tirar a matar. Antes no te tiraba a matar. ¿Por qué? Porque estabas de su lado, condenado a oscuridad. Pero cuando llegas a Cristo, hermanos, el enemigo te va a tirar a matar. Él está enojado aquí, hermanos. Siempre el primero que abra la puerta, cuando abre la puerta para entrar al carro, ya se metió el diablo. Para que sepan. Porque la cizaña va a estar aquí. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros perdamos el enfoque. Una vez le preguntaron a mi papá, pastor, es que estoy harto de tantos problemas. Estoy harto. De verdad que
¿Cuándo se van a acabar los problemas? Y mi papá le decía, bueno, vamos a orar para que el Señor te mate ya. ¿Cómo? Sí, porque ahorita vamos a tener problemas, pero ya en el cielo no se va. Vamos a que se muera ya, pues. No, pero pastor, todavía falta. Sí, bueno, pues entonces, hermanos, tú no puedes decir de que estoy harto de los problemas. Vamos a tener aflicción, pero ¿qué dice el Señor? Confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, vamos a tener problemas, aflicciones, situaciones que no podemos controlar, pero si confías en el Señor, dice, tranquilo, yo he vencido al mundo. Y además, quiero que sepas que tú eres eterno. Ahorita estás en ese cuerpo terrenal, mortal, que cada vez se va envejeciendo. ¿O no? ¿O nos vamos a quedar siempre joven? ¿Vamos a quedar siempre joven? Les pregunto a los que son más grandes que yo. No, ¿verdad? Y los que les digo yo, los más bajitos que yo, digo, hermano, vas para acá. Y te va a doler las piernas. Hemos querido hacer juegos con los jóvenes en los campamentos. Y tienen el descaro de decir jóvenes versus veteranos. Y siempre nos ganan. Oh, tranquilo, en algún momento serán veteranos. Vamos a morir todos. Nos vamos a envejecer. Lo importante es seguir a Cristo. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que tener. Así que este grupo decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya no se hacía, se fue a Betania con los 12. Así que, hermanos, nuevamente vemos bíblicamente Daniel escribiendo el futuro y el futuro cumpliéndose. Y hermanos, quiero que nunca olviden esta frase que utilicé desarrollando este libro. La Biblia confirma la historia, no la historia la Biblia. La Biblia es ciertísima y la historia la confirma. Así que, hermanos, la Biblia confirma la historia. Seguimos. 3 y 4. Aquí vemos que Daniel escribe en los versículos que el Mesías ha de morir. Y el Mesías murió. Y también aquí Daniel escribió que el templo sería destruido. Y hermanos, el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito. Así que, hermanos, toda la palabra, hermano, es viva. ¿Por qué la leemos siempre? Porque es viva. ¿Tú quieres hablarle a Dios? Ora. ¿Tú quieres saber cómo piensa el Señor? Lee la Biblia y aplícala. Y el Señor te habla por medio de una canción, por medio de los mensajes, por medio de un devocional, por medio de la radio, por medio de un folleto, por medio de la naturaleza. El Señor te habla porque su presencia es totalmente infinita. Así que, hermanos, de que te habla, y Daniel escribió hasta su muerte y la destrucción del templo. Vamos a buscar los versículos que ven en pantalla, hermanos, Juan 19:30, y vamos a buscar también Mateo 24, 1 al 2. Vamos a empezar con Juan 19:30, y dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Mesías murió, pero tú y yo sabemos que resucitó. Y gloria a Dios por eso. Y cuando nos vamos a Mateo 24, 1 al 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Ahí está Jesús enseñándole todo este templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y en el año 70, hermanos, el templo fue destruido. Y el Señor lo dijo antes de que pasara. Y Daniel está escribiendo el futuro y pasó. Por eso, hermanos, que cuando un pastor o uno de estos maestros quiera predicar sin la Biblia y se vuelve emoción y emoción y emoción, y son 2 prédicas de 2 horas, y dale, y no está la palabra de Dios, es hueco, vacío. Y no vale tampoco, hermanos, interpretar el versículo tal, dice más o menos así, y te vas así, y así, y así. Tú debes predicar en base a lo que está en la Biblia, porque en la Biblia, hermano, está las respuestas. Hoy en día, muchas sectas, muchas religiones ya te hablan de frente de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y te dicen Juan 3:16 que vimos en el drama, porque de tal manera, y te hablan de esa forma tan contundente, tan con amor, que tú dices, estoy frente a un creyente. Pero en algún momento de esa intervención te dicen, y tú sabes que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es hermosa, pero muy difícil de entender. La pusieron al lado y dicen, pero este libro te ayuda a entender la Biblia. Y ¡puf! Viene la desviación. Y si usted no está firme, hermanos, se van por corrientes. Y de hermanos, yo conozco pastores que tristemente se desviaron totalmente y de repente se volvieron mesiánicos. Y están viviendo el periodo de la ley. ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos? Que yo el otro domingo vengo con kipá. ¿Usted se imagina eso? Y vengo caminando así. Pastor, ¿qué le pasó? Es que me circuncidé el martes. ¿Cómo que te circuncidaste el martes? Claro, porque si el Mesías lo hizo, ¿por qué yo no? Y de aquí en adelante, hermanos, quiero que todos los varones se circunciden. Vas a ver que la iglesia se vuelve puras mujeres. Los varones se cambiaron de iglesia. Porque yo no soy judío. ¿Me están siguiendo? Y hermanos, y eso es un ejemplo de los muchos. Hay otros ejemplos horribles que no voy a mencionar, pero los hay. Y si tú y yo nos apartamos de la palabra de Dios, que es indubitable, ¿te la crees? Y empiezas a cantar cosas sin sentido, a hacer cosas sin sentido. Y empezamos a decir frases sin sentido. La Biblia dice, ayúdame y Dios te ayudará. ¿Cuántos dicen amén a eso? No me digan amén, hermano, ese versículo no existe. El Salmo 152, qué belleza de salmo, mi favorito. O sea, hay 150, pastor, no 152. Pero dicen amén, y aplauden, y emociones, porque no se escudriña la palabra. Así que, hermanos, escudriñen la palabra, porque todo es cierta. Y el que le quiera poner algo, agregarle, sea anatema. ¿Y anatema qué significa? Maldito. Y yo no voy a adulterar la palabra de Dios, hermanos. No lo voy a hacer. Y cuando me encuentre un versículo o un capítulo que va a ser complicado para mi atención, yo voy a tener la madurez en decirle, hermanos, congregación amada, este versículo todavía no lo tengo claro. El Señor sé que me dará la respuesta, pero porque no lo tengo claro, no lo voy a predicar. Sigamos adelante porque no voy a adulterar la palabra de Dios. Y cuando pase eso, porque puede pasar, ustedes tengan la madurez y digan amén. Pero siempre va a haber por allí un fariseíto sentado. No puede ser que no haya predicado este versículo. Me cambio de la iglesia. Porque esta iglesia el pastor no sabe nada. Siempre van a haber ese tipo de personas. Van a haber personas que cuando caen, en vez de decirte te restauro, que te dicen apedréenlo. Vamos a ver todo tipo. Lo importante es que usted esté firme en el Señor. En quinto lugar, hermanos,
¿Qué pasa? 69 semanas se han cumplido. O sea, 483 años y falta una semana. Una semana falta. Y esa semana pendiente, hermanos, va a ser cuando el anticristo aparezca. Y vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 al 12. Semana pendiente. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Pendiente. ¿Qué significa pendiente? Que no se ha dado. Pero por allí ya se dice que el anticristo está por ahí caminando. Hermano, si está caminando por ahí no me interesa si está caminando. No se ha manifestado. Ese es el punto que hay que quedar claro. Está pendiente. Esta persona no se ha manifestado. Y vamos a ver qué debe pasar para que se manifieste bíblicamente. Dice así la palabra de Dios. Verso 8 y 9 de segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, porque el Señor va a venir a poner orden después de los 7 años de la gran tribulación que todavía están pendientes. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto, atención hermanos, porque aquí también varios patinamos, y lo he visto, lo he oído. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué quiere decir esto que está acá? Cuando el anticristo, hermanos, aparezca, que va a estar aquí en la tierra, ¿quién va a estar aquí presente con el anticristo? Todos los que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque ya la iglesia se fue arrebatada. Y entonces en esa semana pendiente, amarrando lo que acabamos de leer en Daniel, el Señor ¿con quién va a tratar? Con su pueblo. Pero ¿quién está alrededor del pueblo? Todos los gentiles que no aceptaron al Señor como Señor y Salvador. ¿Me están siguiendo? Así que esas personas que están allí, cuando la iglesia es arrebatada, el Señor, para condenación de ellos, porque lo rechazaron todo el tiempo, el Señor permite que de enviarle un poder engañoso para que crean la mentira. ¿La mentira de quién? Del anticristo. En pocas palabras, el Señor está diciendo, todo el tiempo me rechazaste, ¿verdad? No tienes excusa, se te predicó. Pero ahora que me llevo a mi novia, futura esposa, todos esos malos que con alevosía me rechazaron, ahora van a creer lo que diga el anticristo. Pero también aprendimos, hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 13, que van a haber un grupo de un remanente del pueblo de Israel compartiendo la palabra, porque van a haber convertidos en ese periodo. Pero ese periodo no es el tuyo y el mío que estamos viviendo. Así que, hermanos, esas cuestiones que por ahí ves en películas, de que está el arrebatamiento, y donde están las personas aquí en la tierra, dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué se estrelló el carro? ¿Por qué se estrelló? Vino Cristo, me quedé. Mentira, es antibíblico. No van a saber que se quedaron. Va a aparecer el anticristo, es inicuo, y dirá cualquier con locura, y la locura la creerán. A mí se me ocurre que dirán, tranquilos, vinieron los extraterrestres, que ya se está hablando de eso. ¿Ustedes han visto las noticias? Ya el Pentágono dice que tuvo contacto cara a cara con extraterrestres. El Pentágono.
NASA. Mandan comunicados diciendo, son 1000 veces superiores a nosotros. Pero no son agresivos. Y si fuesen agresivos, ya no existiéramos. ¿Y cómo está la gente? Yo sabía que había un extraterrestre. Yo sabía, E.T. existió. Se creen la mentira. Entonces imagínate cuando Cristo se lleve a su iglesia, todo lo que se dirá. Dirán cualquier cantidad de locuras y todos se lo van a creer porque Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Usted creyó la verdad? Amén, ¿verdad? Usted no está aquí. ¿Pero qué se dice? Que la iglesia va a pasar la gran tribulación. ¿Qué se dice? Que la iglesia va a ver el anticristo. Y te agarran las 70 semanas que son para tu pueblo y te dicen, ahí está la iglesia. Y empezamos a confundir los contextos y tenemos una carga llevando que no tenemos que llevar. Hermanos, hoy en día se predica que la iglesia estará en la gran tribulación. Y personas que aman a Dios en algún momento cambian y dicen, vamos a pasar la gran tribulación. Y Señor, dame fuerza, porque cuando esté todo horrible, tú, no sé, me darás algo para poder resistirlo, porque vamos a pasar la gran tribulación. Eso significa cortar la Biblia a su manera y justifican un pretexto que no existe. Usted creyó la verdad. No van a ser engañados. Seguimos. Luego de esto, hermanos, viene el milenio. Cuando el Señor viene a destruir el anticristo, el Señor pone por 1000 años su reino en la tierra. Vamos a buscar, hermanos, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 4. Apocalipsis 20, verso 1 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que, hermanos, 1000 años el Señor va a gobernar esta tierra y va a consolar a todos los heridos y los salvados durante el periodo de la gran tribulación. Y hermanos, en forma de doctrina yo quiero explicarles con un dibujo lo siguiente. Atención. Antes de Jesús, o sea, para acá, ¿en qué vivíamos? La ley. Tú y yo no vivimos en el periodo de la ley. Así que, si tú empiezas a guardar sábado, a circuncidarte, a tener kipá, a vivir como los viejos rudimientos, es que te caíste de la gracia y estás viviendo bajo la ley. Así que tú y yo no estamos en ese periodo. Luego viene Cristo y con esa sangre preciosa
la derramó en la cruz. Tuvo 3 días muerto y al tercer día resucitó. ¿Y qué pasa, hermanos? De Jesús resucitado a hoy que estamos aquí predicando. Este periodo se llama el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia, el periodo de los gentiles, donde tú y yo estamos aquí creyendo en que Cristo murió y resucitó. Y el Señor nos da vida eterna. Y aquí tú y yo, ¿cuál es nuestro compromiso? Predicar la palabra ¿de qué? De Jesús a todas las naciones, para que tengan vida eterna y tus pecados sean lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. Pero en algún momento, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia, ¿y qué es la iglesia, hermanos? Judíos y gentiles que han confesado a Jesucristo como Salvador, seremos arrebatados. Vamos a ser arrebatados. ¿Y qué aprendimos? Que arrebato en el término original significa una salida forzosa, con violencia, pero efectiva. El Señor va a arrebatarnos, porque lo que se viene es horrible a esta nación, a esta humanidad. Y el que dice, yo voy a permitir que mi gente que me ha confesado como Señor y Salvador pase por aquí. No, Señor, seremos arrebatados. Y eso lo dice primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Y qué pasa? Cuando la iglesia es arrebatada, se activa la semana pendiente. 7 años. Y aquí la cuenta de los 483 años que ya se cumplieron, se activa para cerrar el círculo de los 490 años que escribió Daniel. Y aquí, hermanos, en estos 7 años, dividido en 2 partes, 3 años y medio, donde él va a hacer disque señales, disque paz, va a haber humanidad aquí, caos completo, y él en este periodo de la primera parte será herido de muerte. Lo aprendimos en este libro. Mentiroso, porque él no se puede morir. El único que puede morir y resucitar es el Señor. Así que va a ser el papel de que muere y resucita, y cuando resucita empezamos la segunda parte de los 7 años, denominada la gran tribulación. Y aquí, hermanos, va a decir, adórenme, sírvanme, póngase la marca, y si no se la ponen, están listos. Así que viene el caos, la persecución, para que se cumpla estos tiempos pendientes. Pero, hermanos, gloria a Dios que tiene una semana, o sea, 7 años. Va a después venir el Verbo de Dios, el anciano de días, y cuando venga, hermano, va a poner orden aquí, va a destruir todo y poner su reino milenario. Y luego de esto aquí, hermanos, vienen los últimos juicios, la Nueva Jerusalén. Pero usted y yo estamos aquí, vamos a estar aquí arrebatados. Así que estamos viendo, hermanos, por qué Daniel no habló de la resurrección, por qué no habló del arrebato, y por qué él habló es de la construcción del templo, muerte, destrucción del templo, luego habla del anticristo y habla del milenio. ¿Por qué no habló del arrebato y de la muerte y resurrección? Porque no le competía. Para eso fue después en el libro de Juan. Juan, el discípulo, escribió el Apocalipsis, tiempo de la iglesia. Estamos predicando Antiguo Testamento, el libro de Daniel, como debe ser. Por eso de que Daniel no toca la iglesia, porque la iglesia no existía. No toca el arrebatamiento, porque el arrebatamiento no lo tenía él contemplado, ni le fue revelado. Eso se fue revelado a Juan. Así que, hermanos, vamos a predicar las cosas como son.
Yo hice la explicación de tal cual como Daniel recibió la visión, pero mi doctrina hoy en el periodo de la gracia que estamos viviendo es esta: tú y yo seremos arrebatados porque hemos creído en el Señor y Salvador, y usted tiene que predicar eso. Y si usted no lo predica, hermanos, está en forma pasiva. Tenemos que estar activos. ¿Cuántos dicen amén a esta gran verdad? ¡Gloria a Dios! Y hermanos, estamos finalizando el libro de Daniel. Faltan 3 capítulos, 10, 11 y 12. Y hermanos, le digo de todo corazón, no te pierdas una serie que titulé Pasado, Presente y Futuro, donde vamos a ver el capítulo 10, 11 y 12. Y el primer episodio de esta serie se titula "21 días". Así que hermanos, vamos a entrar en la serie final, donde van a haber varios episodios para finalizar esta gran carta. Que el Señor nos siga dando la sabiduría, la sencillez y contundencia de llevar esta carta verso por verso y que ustedes la puedan aplicar de forma correcta. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, donde todo es verdad, toda es cierta, no hay duda, no hay adulteración, todo está clara, contundente. Porque tú eres un Dios vivo, tú no eres un Dios hecho por manos humanas. Tú eres un Dios que creaste todo, Señor, y tú no mientes. Tú no mientes tanto de que si tú dices, si me confiesas, yo te doy vida eterna. Si lo haces de corazón, Él te da vida eterna. Pero si lo rechazas, Él te dice, estás destituido. Y estás destituido. Padre, gracias porque hemos dado este paso hermoso de seguirte, de glorificarte, de amarte. Gracias, Padre, porque cuando me equivoco y te pido perdón de corazón, tú me perdonas y me limpias. Padre, ayúdame a compartir mi fe a los que más la necesitan. Porque ahora puedo entender muchas cosas que si no te hubiera aceptado jamás las entendería. Y hoy las puedo entender porque soy tu hijo. Gracias, Señor, porque hoy es el primer día de la semana y queremos entregarte este día a ti y todos los que tú nos permitas tener, haciendo tu voluntad. Te amo, Señor, de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.